para resolver las preguntas. Para poder resolver el examen vamos a recordar rápidamente lo que vimos ayer. Un resumen muy rápido para resolver las preguntas. Acuérdense, ¿no? Para poder rápidamente calcular la tablita, pueden hacer su línea vertical y horizontal para separar lo que es, si es vertical es para ver prevalencia y cómo esto puede modificar los valores predictivos. Y si hacen una línea horizontal, básicamente, una línea horizontal para los que no estuvieron, una línea entre verdaderos positivos, falsos positivos y los negativos, básicamente para poder determinar los puntos de corte. ¿Qué pasa cuando uno sube, baja los puntos de corte o cuando aumenta, disminuye la sensibilidad? Las fórmulas para todos: sensibilidad y especificidad vertical y valores predictivos horizontales. ¿Sí? Y hasta ahí solo para recordar. Lo otro que había que recordar, por si acaso, era ver que la prevalencia tenía una influencia sobre todo en los resultados del test, no así en la prueba misma. Entonces no tenía nada que ver con sensibilidad y especificidad y sin embargo sí modificaba los valores predictivos. Y la prevalencia cuando aumentaba, ¿qué cosa modificaba sobre todo? ¿Qué aumentaba? Fue el valor predictivo positivo. ¿Y qué pasaba con el valor predictivo negativo? Disminuía, porque se comportan de manera antagónica. Entonces, eso nos originaba la situación en la cual que si yo disminuía la prevalencia de un evento, una enfermedad en una población, yo sí es que tenía un resultado negativo, podía descartar la enfermedad con bastante seguridad. ¿Por qué? ¿Recuerdan? La tabla de 2×2, si la línea está al centro vertical y disminuye la prevalencia, la línea se desplaza hacia la izquierda. Al desplazarse hacia la izquierda, lo que aumentan son los verdaderos negativos. Si aumentan los verdaderos negativos, está aumentando, ¿qué cosa? Si la sensibilidad y especificidad no se alteran con la prevalencia, lo único que se altera son los valores predictivos. El valor predictivo negativo es el que está aumentando, ¿sí? Entonces acuérdense, por definición, la sensibilidad y especificidad no se modifican con la prevalencia, lo que se modifican son los valores predictivos. Entonces, si ustedes disminuyen la prevalencia, lo que aumenta es el valor predictivo negativo. Y si sale negativo ese resultado y ustedes tienen una prevalencia baja, la posibilidad de acertar es alta, ¿no es cierto? Y entonces eso quiere decir que si ustedes encuentran negativo y es el valor predictivo negativo alto, con bastante seguridad ustedes pueden descartar la enfermedad y decir que está sano. ¿Sí? Ese es el razonamiento rápido y sencillo. ¿Y qué pasaba? En esa misma situación, si ustedes tenían con una prevalencia baja, ustedes tenían un resultado positivo, ¿qué pasaba? Si el valor predictivo negativo ha aumentado, ¿qué pasaba con el valor predictivo positivo? Disminuía. Entonces, si el valor predictivo positivo es bajo, yo no puedo, por más que me salga positivo el resultado, afirmar que el enfermo está enfermo, ¿no? Que ese paciente que salió positivo está enfermo. Entonces, eso es simplemente para recordar lo de ayer, ¿no? Porque al margen de las preguntas del examen vamos a discutir dos situaciones adicionales. Lo otro era lo de la curva ROC. Acordémonos que podían haber tres curvas, digamos, que queremos comparar, y nosotros podemos decir, ok, hay una curva regular, que es la que vemos en amarillo, hacia el centro, y podíamos, todos los que están por debajo de la curva son curvas peores, ¿no? O menos buenas o más malas. Y todas las que están por encima o se acercan a la esquina superior izquierda son mejores curvas que eso. ¿Por qué? Porque los valores de sensibilidad y especificidad se están acercando hacia el 1 o hacia el 100%. Y ese 1 para sensibilidad y especificidad para ambos está en la esquina superior izquierda. Por consiguiente, si ustedes ven en el dibujo, el área bajo la curva va a aumentar a medida que la curva se acerca a la esquina superior izquierda. Entonces la teoría es cierta desde el punto de vista gráfico también. ¿Ok? Entonces eso solamente era para recordar, ¿no? Finalmente, las razones de verosimilitud. Básicamente tenemos acá las fórmulas en donde lo más sencillo de ver es en base a la sensibilidad y especificidad. La razón de verosimilitud o cociente de probabilidad positivo está dado por sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Y la razón de verosimilitud negativa está dada por 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Estas son las fórmulas, las junto para que las puedan ver en un solo slide. Y esto sirve básicamente ¿para qué? Para poder determinar si tenemos un buen cociente de probabilidad,
la posibilidad post-test, o sea, el cambio que va a haber luego del resultado que yo tengo con esta prueba, va a ser importante y me va a ayudar clínicamente en el diagnóstico. A mayor cociente de probabilidad, obviamente, mejor prueba o más útil para tomar una decisión. Como esto tiene que ver nuevamente de manera única con la prueba, esto va a alterar, ¿qué cosa? La prueba. Más no así se mueve con la prevalencia, porque la prevalencia no tiene nada que ver con las características de la prueba diagnóstica. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho este repaso rápido, para terminar, lo que vimos ayer fue, ok, la sensibilidad, cuando nosotros hacemos pruebas secuenciales una tras otra, disminuye. Yo hago una prueba, cojo los positivos, hago una segunda prueba y escojo los positivos, y considero que aquel que tuvo los dos positivos es el que realmente está enfermo, mi sensibilidad en realidad está disminuyendo. O sea, yo hago dos pruebas una tras otra y mi sensibilidad disminuye. Pero lo que sí aumenta es mi especificidad. Eso lo probamos ayer. Entonces, si yo voy a hacer pruebas secuenciales, sobre todo es para poder determinar, ¿qué cosa? Una mejor especificidad. Pero si yo hago como en la emergencia, que le pido 1000 pruebas al paciente, toda la hoja de pruebas auxiliares, rayo toda la hojita, porque quiero todos los exámenes, porque no sé qué cosa tiene, lo que estoy aumentando es mi sensibilidad, la posibilidad de detectar a los enfermos, a los verdaderamente enfermos. Entonces, las pruebas secuenciales son para mejorar especificidad y las pruebas simultáneas, o paralelas, como dijeron algunos, son para mejorar sensibilidad. ¿Ok? Y entonces en 2 minutos hemos repasado lo que hicimos ayer en 5 horas, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Ya? Repaso para los que estuvieron y el que no estuvo se ganó con la clase de 2 minutos. Ok, ¿ven? Así sencillo es el asunto. Ok, pero ahora que damos el examen nos damos cuenta que errar humano es otra vez, ¿no es cierto? Entonces nos podemos equivocar. Vamos a ver en qué acertamos y en qué no acertamos. ¿Guaral, todo bien? Guaral dice Z, 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 Z. Ajá, vamos a ver. La primera pregunta que les vino fue una sobre comparar la media con mediana. Esto no tenía nada que ver con esto, pero bueno, es para recordar estadísticas, siempre es bueno, ¿no? Si ustedes tienen un conjunto de datos que les dan una idea de los repartidos o esparcidos que se encuentran los valores del conjunto de datos, tienen media y mediana. ¿Cuál de los dos les conviene? Vamos a ver, hay 5 premisas, vamos a ver cuál es verdadera. Lamentablemente ya en la diapositiva le he puesto una clave, pero vamos a discutir cada alternativa, ¿sí? Ok, la media y la mediana tienen que coincidir para poder saber esto. Para saber cuán esparcidos o dispersos están los datos, ¿tienen que coincidir las media y mediana? No, porque la media y mediana son medidas de ¿qué? ¿Son de dispersión o de qué? Son medidas de tendencia central. Entonces la media y mediana lo que hacen es, me dicen hacia dónde están tendiendo los datos. No me dicen cuán dispersos. ¿Quién me dice cuán dispersos están los datos? Desviación estándar. ¿Quién más? Varianza. ¿Quién más? Faltan varias. No, el coeficiente no, es otra cosa. ¿Cómo le llaman ustedes al espacio que hay entre el valor máximo y el valor mínimo? Rango, perfecto. Y si estamos hablando de un rango entre el 25% de datos y el 75% de datos, si lo divido en cuartos, son rangos intercuartílicos. Entonces, fíjense que lo que estamos tratando de hablar ahorita, ¿qué cosa es? Dispersión, o sea, cuán repartidos están los datos, entre dónde y dónde están distribuidos los datos. Entonces, la medida de media y mediana van a ser de tendencia central. O sea, la primera alternativa es falsa por eso. La segunda dice, si la media es mayor que la mediana, los datos están mal. ¿La media puede ser mayor que la mediana? Por supuesto. ¿Cuándo? Primero, la primera pregunta es, ¿la media puede ser diferente de la mediana? Sí. ¿Cuándo es diferente de la mediana? Cuando no hay distribución normal. ¿Quiere decir que en la distribución normal son iguales? No necesariamente.
Ok, cuando son diferentes, quiere decir que puede haber un ligero sesgo hacia uno u otro lado. Pero si media y mediana son iguales, no quiere decir que estemos en una distribución normal. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa es la media? Es el promedio. ¿Y qué cosa es la mediana? ¿Qué tienen que hacer para conocer la mediana? Ordenan todos los datos. Y luego, ¿qué dicen? ¿En dónde está el punto de corte para el 50% de datos? Esa es la mediana. ¿En qué situación, bien sencilla, la media y la mediana coinciden, pero la distribución no es normal? Todos automáticamente pensamos en una distribución normal que es como una montaña, ¿no es cierto? La distribución normal. Pero ¿qué pasa si hubiera una montaña y todo es uniforme? La media y la mediana coinciden exactamente. ¿Qué pasa si es que yo tengo una figura tipo camello, dos montañas, con una depresión al centro? Esa es una distribución bimodal, le dicen. En esa distribución bimodal tipo camello, la media y la mediana, si las dos colinas que hay son exactamente iguales y simétricas, ¿coinciden o no coinciden media y mediana? Sí. Entonces la media y mediana que coincidan no quiere decir que es una distribución normal. ¿Sí? Nos diría en todo caso, que son uniformes para hacia abajo y para arriba, ¿no? Para ambos lados de la distribución. Pero no nos dice que es normal. ¿Sí? Lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, si la media es mayor que la mediana, ¿los datos están mal? No, lo único que nos dicen es que los datos están distribuidos más hacia un lado que hacia el otro. ¿Sí? Si la media es menor que la mediana, tampoco es que esté mal, simplemente que la distribución de datos está distribuida hacia el otro lado. Cuando la media y la mediana distan mucho, los datos están muy esparcidos. ¿Por qué es cierto eso? Otra vez, háganse una figura mental. Si tenemos una media y una mediana juntos, vamos a ver que hay una cierta uniformidad. Puede ser unimodal, bimodal, trimodal, muchas modas, pero lo que hay es una simetría. ¿Sí? Una cierta simetría. O puede haber una cierta coincidencia que haga que estos valores coincidan, sin que haya simetría. Pero, si ustedes tienen esos dos valores muy repartidos, definitivamente, si están muy separados, lo que van a tener es que hay una desviación o un sesgo de los datos hacia uno de los lados. Y entonces va a haber mayor dispersión. Y la última alternativa les dice, no se requiere la media y la mediana para conocer la dispersión de datos. ¿Se requeriría obligatoriamente? En realidad no es exclusivo, pero no es la mejor respuesta. Ya conversamos de que no necesariamente nos van a hablar de dispersión. Para la dispersión vamos a hablar de otras medidas, ¿no? Estas son de tendencia central que dice hacia dónde tienden los datos, básicamente. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ok, ya hablamos de unimodal, bimodal, trimodal. ¿Qué cosa es eso? Es cuando un dato se repite muchas veces, ¿no es cierto? Cuando el dato es el que más se repite, esa es la moda. Cuando hay un valor que se repite más veces, ese es el valor de la moda. Ahora, para calcular la moda tenemos que ver primero la media. No, solo tenemos que saber cuál se repite más. Y no necesariamente va a ser la media. Necesitamos tener todos los datos. ¿Sí? Para calcular la moda necesitamos tener todos los datos. Para calcular la moda bastaría con que nos digan cuál es el valor que más se repite y ese contamos cuántas veces se repite y sabemos cuál es la moda y suficiente. Y no necesitamos todos los demás valores. En cambio, para calcular la media necesitamos tener todos los datos. Para la mediana también, ¿no? Una cosa media tramposa. Bueno. ¿Qué hacemos? Entonces contamos cuántas veces aparece el valor más frecuente, nada más. Entonces solo necesitamos el valor más frecuente. Todo lo que necesitamos. Ubicamos el valor medio de los datos. Esa es la moda, el valor medio de los datos. ¿Cuál es el valor medio de los datos? La mediana, exacto.
Ninguna de las tres anteriores es falsa y entonces la respuesta era la C. Sigamos. ¿Cuál de estas de acá, cuál de las alternativas, es una variable cuantitativa continua? Eso lo vimos creo que en la sesión anterior. ¿Se acuerdan? Cuantitativa podría ser continua o discreta. La continua es aquella que se puede dividir cada vez en más pedacitos chiquitos infinitamente. La discreta es la que no se puede dividir, como Salomón y su hijito, ¿no? No lo puede partir. Entonces, el tamaño de la familia, ¿pueden dividir el tamaño de la familia? ¿Pueden partir el tamaño de la familia? 4, lo dividen en 2, ¿sí? No. ¿Puede haber un valor entre 3 y 2? O sea, un tamaño de familia puede ser 2,5. No. ¿Puedes tener 3 hijos y un cuarto? No. Entonces ese valor es discreto. La situación de empleo. ¿Cuál es la situación de empleo? Empleado o desempleado puede ser una opción. Eso no es continuo, sino es una variable categórica o cualitativa. Entonces no tiene nada que ver con variable numérica o cuantitativa. Los huevos en un cartón. ¿Cómo son los huevos en un cartón? ¿Qué tipo de variable sería? Continua. ¿De qué tipo? Discreta. Otra vez, no hay 3 huevos y medio. Si parten un huevo, tiene que ser... se deshace, ¿no? Entonces, es una continua pero discreta. ¿Cómo diferenciamos entonces una continua discreta de una continua... una cuantitativa continua de una cuantitativa discreta? ¿Cómo la diferenciamos? ¿Qué preguntarían? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué palabra es la palabra mágica? La división. Puede separar, pero más fácil que todo eso, ¿saben cuál es? Contar. La palabra clave es contar. Si ustedes pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿eso de qué tipo es? Continua discreta. Si ustedes no van a contar, sino van a medir, eso puede ser continua. Fíjense, cualquier variable que ustedes cuenten va a ser cuantitativa discreta. Imagínense cualquier variable. Toda la que pueden contar, número de hijos, número de lo que sea, eso es discreto. ¿Sí? Lo que se imagine, ¿eh? Entonces, edad, ¿se puede contar edad? Se pueden contar los números de años, pero la edad es una variable continua, porque la edad puede dividirse en años, meses, días, horas, minutos, segundos, milisegundos, etcétera, ¿no? Así hasta que ya no podemos medirlo. Sin embargo, si ustedes le dijeran número de años, es diferente. Esa sí es discreta. Ok, entonces la única cuantitativa continua iba a ser edad en esta pregunta. Ok, queremos hacer una base de datos que contenga las presiones arteriales de 100 sujetos. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la más conveniente? Si tenemos presiones arteriales de 100 personas, primero piensen qué tipo de variable es. Presión arterial, ¿qué tipo de variable es? Continua, o sea, es cuantitativa continua. O sea, es la mejor variable que existe. ¿La deberían clasificar a cada uno en 3 niveles? Presión baja, presión normal y presión alta. ¿Eso es lo mejor? La teoría, ¿qué dice? Que debemos mantener las variables dentro de su naturaleza. Así las debemos medir. Si esta variable por naturaleza es continua, debe ser medida de esa manera. No podemos ponerla de frente en una categórica ordinal, que es lo que dice presión normal, presión alta, presión baja. Ok, entonces eso no conviene. Crear categorías que cada una contenga el mismo individuo, el mismo número de individuos. Ustedes han visto todos los estudios, siempre categorizan, ¿no? Los categorizan en partecitas, todo. Pero si la variable es continua, ¿para qué lo categorizas? Solo lo deberías categorizar si es que no tiene distribución normal y te impide hacer ciertas operaciones. Entonces, no es lo mejor tampoco categorizar, que es lo que dijimos en la respuesta A. La B tampoco. Debemos elegir los puntos de corte naturales, digamos 80, 90, 100, 110, 120, 130. Eso no es nada natural, eso es recontra artificial.
O sea, se nos ocurrió y dijimos que ese es el punto de corte. No, tampoco sirve. Seguimos categorizando. ¿Qué dice la D? Registrar de cada uno exactamente la presión arterial que tiene y no crear ninguna categoría. ¿Se acuerdan de lo que les acabo de mencionar? Entonces, eso es lo que se debe hacer. Se mantiene en su naturaleza cada variable. Listo. Entonces, la respuesta es la D. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo les repaso todo. La D. No todo estaba bien. Ok, siguiente pregunta. Tenemos ahora un estudio con una muestra de 200 sujetos, ya son 200, ya no son 100, hipertensos. Se informa que la presión arterial diastólica mediana observada fue de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Cuál es el significado correcto de esta afirmación? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dato les he dado? ¿Les he dado un dato de qué cosa es? ¿Es un promedio? Es una mediana. Una mediana es el 50% de los datos ordenados. Ok, entonces la media aritmética, y ahí ya no leen más. Porque la media aritmética es promedio. No tiene nada que ver. Después dice, la mitad de los sujetos de la muestra tienen cifras iguales o inferiores a 100 milímetros de mercurio. ¿Ven qué fácil es? Ya saben el concepto, rápidamente saben cuál es la respuesta. Ahora, ¿todos los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica iguales o superiores a 100? No tiene nada que ver, es un absurdo. La cifra que se ha observado en un mayor número de sujetos es de 100 milímetros de mercurio, tampoco. El 95% de sujetos tiene cifras superiores, tampoco. ¿Sí? La B es la respuesta correcta. Ya está, para marcar rápido. Ok, cambiemos de pregunta, de estilo. Si queremos comparar dos métodos de determinación de colesterol en sangre y que utilizan unidades de medidas diferentes, ¿cuál de las siguientes medidas de dispersión nos permite comparar más correctamente su variabilidad? Okay, acá hay que comprender un detalle más en estadística, ¿sí? Cuando ustedes hablan de desviación estándar o desviación media, ¿de qué están hablando? De dispersión, ¿no es cierto? Y por ahí mencionaron entre medidas de dispersión, hablaron de varianza, ¿se acuerdan? ¿Qué relación tiene la desviación estándar con la varianza? ¿Se acuerdan? ¿Qué relación tienen con el coeficiente de variación? Todas estas, si se fijan, son medidas de dispersión. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo importante en este caso? ¿Cuál es el concepto que los hace elegir una de estas medidas? Fíjense en la pregunta, ¿qué es lo más importante? Guaral alzó la mano, pero que nos escribe. Después le pasamos las claves 1 y 2. Perdón. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es la situación que nos hace diferentes? ¿Qué diferencia? ¿Por qué si todos son medidas de dispersión, por qué ustedes van a tener una que es diferente a las demás? La pregunta, ¿qué les está pidiendo? Fíjense, dicen que quieren comparar dos métodos que utilizan unidades de medida diferentes. Cuando ustedes comparan una misma unidad de medida, no hay ningún problema, ustedes pueden comparar con cualquier cosa. Pero cuando ustedes tienen dos, por ejemplo, uno mide papas y otro mide camotes, ustedes lo que necesitan saber es una medida que estandarice la dispersión entre ambas cosas que no se correlacionan normalmente. Y entonces necesitan una medida que no use unidades al momento de la comparación y que hable de valores abstractos, ya no de las unidades mismas. Y en este caso, el que habla de ese valor es el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación no tiene unidades. Y ustedes pueden comparar los coeficientes de variación de todas
medidas de dispersión que hayan sobre varias pruebas o varias medidas diferentes, y pueden decir cuál tiene datos más dispersos que cuál. ¿Por qué? Porque no usa exactamente unidades. En cambio, si ustedes hablan de desviación estándar, van a hablar de valores referidos a milímetros de mercurio. Pero cuando hablan de coeficiente de variación, no. Ya no hablan, les dan un número, pero no les da unidades. Y entonces pueden comparar papas con camotes, porque ya no interesa si son papas o si son camotes. Lo único que interesa es la dispersión. ¿Sí? Entonces es el único chiste de esta pregunta. Entonces la respuesta va a ser la B. Sí, ¿quién quería preguntar? ¿Desviación típica qué cosa es? Desviación estándar. Desviación típica, su nombre es desviación estándar. ¿Sí? Es el nombre nada más. Desviación media, lo mismo al final creo, ¿no? El rango no tiene nada que ver y la varianza es el cuadrado, ¿no? Ok, entonces pasemos al coeficiente. ¿Se acuerdan de los coeficientes de correlación y de determinación? No se acuerdan. Ok, entonces recordemos. ¿Todos se acuerdan de la fórmula de la recta? La fórmula de la recta, fórmula matemática. Y igual a más bx. ¿Se acuerdan? Esa fórmula lo único que está haciendo es decirnos cómo se comporta y en función de x, hablando de una línea recta. En ese caso, ustedes van a poder hablar de la relación entre estas dos variables. Bueno, cuando ustedes hablan de coeficiente de correlación, están haciendo algo exactamente igual. Están hablando dos variables continuas, ¿sí? En x y en y, y que quieren ver si ambas se relacionan de tal manera que pueden ustedes graficar una recta. O sea, que cada punto en x origine un punto en y. Y que cuando ustedes grafican todos los puntos de x con respecto a y, ustedes prácticamente están dibujando una línea recta. En la medida que ustedes lleguen a dibujar esa línea recta, ustedes dicen que hay una perfecta correlación. Pero si la línea recta le sale así media como escalerita, la correlación es más o menos. Si ya no le sale ni siquiera escalerita, le sale un electrocardiograma casi, pero así inclinado, la correlación es más baja. Pero si esa relación le sale peor todavía, una nube, que ya no saben por dónde trazar la recta, la correlación es nula. Ahora, pero eso solamente nos dice si pueden trazar la línea recta, es decir, si un valor de x nos puede predecir un valor en y, o con cuánta seguridad nos va a predecir eso. ¿Cuál es el detalle? Ese valor que nos dice, ok, yo puedo predecir una línea recta para la relación entre estas dos, se comportan así, es una correlación. Y cuán bien o cuán mal puedan dibujar está expresado por el coeficiente. ¿Cómo así? El coeficiente puede ser 0 cuando la relación es nula, o sea, cuando es una nube. Y el coeficiente va a ser 1 cuando la relación es perfecta, es decir, cuando es una línea recta. Ahora, ¿qué pasa? La línea recta puede ser hacia arriba, entonces empieza en 0,0, digamos, y se eleva hasta 3,3, 4,4, 4 contra 4, ¿no? Y es una línea que va creciendo, ¿no? A medida que aumenta x, aumenta y. Si esa relación es así, se llama relación directa. Y esa relación directa hace que yo tenga un signo positivo en mi coeficiente de correlación. Porque a medida que crece x, crece y. Pero ¿qué ocurre si cuando crece x disminuye y? O sea, la recta ya no está hacia arriba y la derecha, sino la recta va hacia abajo y la derecha. A medida que aumenta x, disminuye y. La relación se convierte en inversa. Fíjense que para la correlación lo que interesa es que puedan dibujar la recta. No en qué sentido la dibujan, solo interesa la recta. Entonces para ese valor, cuando es inversa, el coeficiente es -1.
¿Sí? Entonces ustedes van a tener una línea que baja, pero es recta. Y eso hace un coeficiente de correlación -1 cuando la recta es exacta. ¿Sí? No. ¿Qué ocurre? El coeficiente solamente nos va a decir cuán bien pueden dibujar la recta, cuán exacta es la recta. Si la recta es muy ancha, se convierte en una banda, ya no en una recta, eso nos disminuye el valor de 1. Y en la medida que la banda se hace más ancha, ya no es una recta, sino es una mancha, y se convierte en una nube, nos acercamos a 0. O sea, fíjense, no interesa la pendiente para saber el valor de 1 o -1. La pendiente lo único que va a dar es el signo, nada más. Pero el valor del coeficiente está dado por la nube o por la recta. Se acerca más a la recta, 1. Se acerca más a la nube, 0. Si es una pendiente positiva o pendiente creciente, eso va a ser positivo. Y si la pendiente es decreciente, cuando aumenta X, disminuye Y, eso va a ser -1. ¿Sí? A ver si tengo una pizarrita acá. Pantalla, pizarra. Acá tengo. ¿Dónde estaba esto? Acá está. Ok, acá está la pizarra. Vamos a verlo. Miren, ¿ah? Yo tengo normalmente una línea, algo así, bueno, más o menos. Salió feo, pero ahí está. Ahora también lo ven en Guaral. Esa línea, fíjense, si yo dibujara todos los puntitos, yo pongo muchos puntitos. Uy, hice una raya, no hice un puntito. Si yo pusiera muchos puntitos y al final todos los puntitos orientan a esa línea, yo lo que puedo decir es que esto que tiene, primero, si llegué a dibujar una línea, ¿qué digo? Si llegué a dibujar esta línea más o menos así, casi perfecta, ¿yo qué podría decir? ¿Hay correlación o no hay correlación? Hay correlación. Luego el valor va a acercarse ¿a cuánto? A 1. Ahora la pregunta es, ¿será 1 o será -1? Si está, miren, a medida que aumenta X hacia la derecha, aumenta Y hacia arriba, quiere decir que esto es positivo. O sea, positivo con positivo, positivo. Pero si es que ustedes ven que la línea es, vamos a hacer otra. Así, salió mejor. Esta línea, cuando aumenta X, ¿qué pasa con Y? Disminuye. Pero, ¿se acerca a 1 o no se acerca a 1? Sí. ¿Cuál es el detalle? Que el signo es negativo. ¿Por qué? Porque es una relación inversa. Nada más. ¿Ustedes se dan cuenta? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros vemos que no se produce esto, sino todos los puntos? Vamos a ver si puedo dibujar puntitos. No, no me deja. El lápiz solo me hace rayitas. Imaginemos que yo comienzo a marcar todo. Supongamos que son puntos, ¿ya? Y yo veo que se comportan así. Si esto es así, ¿por dónde trazarían la recta? No hay por dónde. ¿Cuál sería el valor de esa correlación? ¿Hacia dónde va a tender? Hacia 0. ¿0 positivo o 0 negativo? Hacia 0. Ahora, ¿me interesa si es positivo o negativo? No, me interesa que se va hacia 0, no interesa nada más. En cambio, en la otra, donde ya tengo una línea, sí vale la pena saber si es más o menos, ¿no? Pero, ojo, el concepto entonces de correlación, ¿cuál va a ser? Que yo puedo trazar una línea recta, que en realidad lo que representa es que un valor prediga al otro, nada más. Cuando ustedes hacen correlación de dos variables, lo que están diciendo, ¿qué cosa es? Si la talla, por ejemplo, que es una variable continua,
se asocia directamente al peso. A mayor talla, mayor peso. Es lógico, ¿no es cierto? Con sus variaciones, pero eso es lógico. Entonces, correlacionan. A eso nosotros llamamos correlacionar. Igual nosotros podemos decir, a mayor edad, menor calidad de vida. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pues llega un momento en que eso se convierte en línea, no se miren las caras. Llega un momento en que eso se convierte en una realidad. ¿Por qué? Porque yo tengo 80 años, 85, 95. Obviamente mi calidad de vida va a disminuir poco a poco, ¿no? Porque es el proceso natural de envejecimiento. Pero es a mayor edad, menor calidad de vida. ¿Y son variables las dos? ¿De qué tipo? Continua. Entonces he puesto dos ejemplos prácticos de por qué se hace correlación entre variables. Ok. Ok. ¿Ya? Ok. Me preguntan, ¿qué hago cuando el valor de la variable ya es 0.8? Uy, Guaral otra vez no ve ni escucha nada. Deben avisarme, pues yo no me doy cuenta. Hace media hora creo que han escrito que no ven nada. Ah, la pizarra no la ven. Bueno, Guaral, lamentablemente la pizarra me dicen que no la ven. Creo que ya fue. Van a tener que imaginarse todo. Tampoco me escuchan. Ah, ok, salimos de la pizarra. Ya me ven. Ah, ya me ven. No sé si a mí o están viendo la pizarra. Ok, lo que sí ve es creo que no ven el movimiento, pero bueno. Preguntabas... ¿Qué preguntaba? Ah, ok, ya. Por ejemplo, me dicen acá, ¿qué pasa si me dan el valor de coeficiente de correlación 0.8? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay buena correlación o hay mala correlación? Bastante buena. Normalmente nosotros hablamos en correlaciones matemáticas buenas, obviamente 0.9, ¿no? 0.6 ya matemáticamente no es tan bueno. Pero en la vida real, en las medidas biológicas, 0.6 es un buen valor. Porque encontrar una buena correlación biológica en la vida real es bien complicado. Porque hay tantas variables que alteran las relaciones que 0.6 es un muy buen valor. Pero en matemáticas 0.6 es malo para correlación. Entonces hay que ver qué cosa estamos midiendo y en cada caso va a ser diferente. Tienen sus resultados. Acaban de llegar los resultados, por lo menos los de Lima, bastante... no hagamos muchos comentarios. Lo bueno es que hay una dispersión bastante corta, o sea, todos homogéneos, y eso que creo que no se han copiado. La nota mínima, a ver, ¿cuánto es la nota mínima? Ah, no. Eran 30 preguntas. ¿38? ¿31? Ah, se me pasó una. El promedio ha sido 10.53. O sea, casi aprueban. O sea, en el ENAM los van a hacer dar de nuevo el examen. Ok. La nota máxima ha sido 21. Y la nota mínima ha sido, aquí al menos, 12. Ok. Estamos en un rango bastante corto. Ahí podemos ver el rango está entre 12 y 21, ¿no es cierto? La dispersión no es tan alta. Bueno, regresando a las preguntas. Ese 0.8 que mencionábamos, el coeficiente de correlación, lo que nos va a decir es, primero, que hay una bastante buena correlación entre las dos variables. Y segundo, el signo nos va a decir que a medida que aumenta un valor, el otro también va a aumentar. Eso es todo lo que podemos decir. ¿Sí? Vamos a regresar a la pregunta para poder discutirla. ¿Dónde estás? Ok, Guadal. Ahora nos van a ver de nuevo. Uy, ¿empezar de nuevo? Ah, no, ahí está. Cuando vean la pizarra pongan ya vemos, por favor. Así ya sabemos en qué están.
Ok, entonces, de lo que hemos conversado del coeficiente de correlación, dígame qué cosa es cierto. ¿Puede tener cualquier valor? No, el máximo valor de un coeficiente de correlación, ¿cuál va a ser? 1. Y el mínimo va a ser -1. Y es una distribución, una variación continua. No hay números fijos, pero es continuo ese número. Guaral está escribiendo desesperadamente y dice, la 1 y la 2, dicen. O sea, hay que regresar a la 1 y la 2 porque Guaral está que desmaya por esas claves. A ver, la 1 decía, comparar la media con la mediana, la respuesta debe ser la D. La 1, la respuesta es la D. Y la 2 para Guaral y para todos, para calcular la moda, la C. Contamos el número de veces que aparece el valor más frecuente. Ya está. Guaral contento, todos contentos. Ok, regresemos a la pregunta de correlación. Siempre es mayor que 0. El coeficiente de correlación puede ser negativo, entonces no siempre es mayor que 0. Oscila entre 1 y -1, exacto. Oscila entre 0 y 1, falso. Ahora, entonces yo les pregunto, ¿quién oscila entre 0 y 1? ¿Se acuerdan? ¿Algo más de estadística? Haciendo un esfuerzo mental, sacándose un conejo cerebral. P, no es el P. Hablando de relación entre dos variables, ¿quién es el que nos da valores entre 0 y 1 solamente? Solo positivos. Hemos hablado del coeficiente de correlación. ¿Qué pasa si ese coeficiente de correlación yo lo elevo al cuadrado? No es desviación estándar, no se rayen. Si lo elevo al cuadrado, ¿qué pasa con los valores? Se convierten entre 0 y 1. Ese procedimiento es el que hace el coeficiente de determinación. Entonces, cuando ustedes le hablan de un coeficiente de determinación, lo que están haciendo es elevar al cuadrado su coeficiente de correlación. Y esa relación ya es entre 0 y 1. Entonces, cuando les vienen preguntas sobre coeficiente de correlación, -1 hasta 1. Y cuando les hablan de coeficiente de determinación es de 0 a 1. Y grafican exactamente lo mismo. La única diferencia es que es en el de determinación, ustedes ya no saben la pendiente. Como todo se convirtió a positivo, no saben en qué situación están en pendiente negativo o pendiente positivo. ¿Sí? Ese es el único chiste para cuestión de determinación para efectos prácticos de preguntas de este tipo. ¿Se entendió esta parte? Listo, ya está. Entonces, toda esta parte que es la fea, que a nadie le gusta, que es estadística, la estamos pasando así como dicen, piola, ¿ya? Suavecito nomás. Ok, y entonces apliquemos pues lo que acabamos de aprender. En un ensayo clínico, observamos que un grupo de sujetos que ha recibido un nuevo tratamiento ha presentado mejores resultados que el grupo que ha recibido placebo. Ah, esta es otra pregunta. Con una P igual a 0,02. ¿Qué afirmación es cierta? No, esta es otra pregunta, yo pensé que era de correlación. Tenemos un ensayo clínico, vemos dos tratamientos y vemos que uno presentó mejores resultados, fue más eficaz. ¿Qué afirmación es cierta? Si el nuevo tratamiento no fuera más eficaz que el placebo, solo existe un 2% de probabilidades de encontrar el resultado observado. ¿Qué es eso? Vamos a traducirlo. ¿Ya? El P, ¿qué cosa quiere decir? ¿Se acuerdan? Siempre que hablen de P o escuchen P, piensen en el azar. El P es la probabilidad de que el resultado que ustedes encuentren se deba al azar. O sea, ustedes encontraron que hay una relación entre dos variables. Y si P es 0,05, o sea, el 95% es porque esa es la real, pero el 0,05 es porque el azar ha hecho de que algo que no existe aparezca como que hay una relación. ¿Sí? Entonces ustedes automáticamente asocian el P al azar. Eso es casi mnemotecnia, porque no es la definición, pero es una forma de entenderlo rápidamente. Entonces el P va a representar la probabilidad de que el resultado que ustedes encontraron
se deba al azar. Entonces, cuando ustedes les dicen que el nuevo tratamiento, si no fuese más eficaz que el placebo, ¿qué le están diciendo? O sea, que esto que encontraron como que hay una relación, que es uno mejor que el otro, es falso. ¿Se dan cuenta? Solo existe un 2% de probabilidades de encontrar el resultado observado. O sea, si fuese falso, existe un 2% de posibilidades de encontrar un resultado. Eso es el azar, pues, lo que les decía. Nada más que está escrito de otra manera. Entonces, esa afirmación sí es cierta. Ahora, solo existe un 2% de posibilidades de que el placebo sea mejor que el nuevo tratamiento. Nadie está hablando que el placebo sea mejor, ¿sí? Cuando ustedes están probando que A es mejor que B y no les sale eso, no quiere decir que B sea mejor que A. Simplemente ustedes no pueden probar que A es mejor que B, ¿sí? Entonces, una respuesta no quiere decir que lo contrario se va a cumplir si es que ustedes no pudieron probarlo. Ustedes tratan de demostrar que A es mayor que B. Si no lo pudieron hacer, ok, no pueden decir que A es mayor que B. Pero con ese resultado tampoco les autoriza a ustedes decir que B es mayor que A. No hay cómo decir eso. Ok, en esta pregunta lo que están diciendo, en la primera alternativa, lo que están diciendo, si el nuevo tratamiento no fuera más eficaz que el placebo, o sea, están poniendo la situación contraria a lo que ustedes querían probar, ¿no es cierto? O sea, si no se cumpliera, solo existe un 2% de probabilidades de encontrar el resultado observado. Ese 2% pues precisamente se debería al azar. Eso es lo que está diciendo esa frase. Sino que está expresado de manera diferente. Ese es el problema. Es un 2% de probabilidades de equivocarme al momento de asignar ese efecto o esa relación o esa mejoría por el tratamiento. ¿Sí? Ese es mi 2% de equivocarme. O sea, yo estoy afirmando algo que es falso. Ok, la alternativa C, la A es la respuesta, la B ya vimos que no, la C dice, si el placebo fuese más eficaz que el nuevo tratamiento, que es lo que no podemos probar, solo existe un 2% de probabilidades de encontrar el resultado observado. No tiene nada que ver porque no puedo probar esa afirmación. D, existe una diferencia estadísticamente significativa, pero no sabe cuál de las dos intervenciones va a ser más eficaz. Tampoco, yo ya probé una alternativa en donde mi tratamiento es más eficaz. Si el nuevo tratamiento no fuese más eficaz que el placebo, existe un 98% de probabilidades de encontrar el resultado observado. No, esa no es mi premisa, pues. No puedo cambiar mi premisa. Entonces, la única alternativa correcta es la A. Acaban de borrar nuestro historial de chat. Ok. Siguiendo con estas preguntas así todas feas. ¿Cuál de los siguientes aspectos no ha de ser considerado a la hora de calcular el número de pacientes que hay que incluir en un ensayo clínico? Ok. Cuando yo veo cuántos pacientes voy a poner en un ensayo clínico, hay detalles que tengo que tener en cuenta, pero algunos no. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de tamaño muestral. ¿Qué cosa no tiene nada que ver con tamaño muestral? Ok, el tipo de variable principal de respuesta es importante para el tamaño muestral. Sí, no es lo mismo una variable continua que una variable categórica. ¿Sí? El tipo de variable es importante. El grado deseado de protección frente a los errores de tipo 1 y tipo 2. Claro, el grado de error que yo voy a aceptar va a tener relación con mi tamaño muestral. A mayor error, menor tamaño muestral. Menor error, mayor tamaño muestral. El porcentaje de pacientes que previsiblemente se perderán. ¿Qué cosa es eso? La pérdida en el seguimiento. Si yo pienso que se van a perder muchos pacientes en el seguimiento, lo que voy a tener, ¿qué cosa es? Que compensarlo con un mayor tamaño muestral. ¿Sí? El tipo de enmascaramiento de los tratamientos.
¿Influye o no influye al final el tipo de enmascaramiento? Para el cálculo de tamaño muestral, no. Para hablar de sesgos, sí. ¿Sí? O sea, yo no voy a decir que porque mascaré totalmente cambio mi tamaño muestral. Eso no puedo hacerlo, no lo puedo calcular. Pero sí lo puedo mencionar al final como un posible sesgo. Y la diferencia entre tratamientos que se desea detectar si existe, por supuesto, a mayor diferencia entre tratamientos existente, menor tamaño muestral. A menor diferencia, más chiquitita la diferencia, mi tamaño muestral va a tener que ser más grande. Ok, la respuesta es la D. Ok, si yo voy a comparar dos tratamientos, la hipótesis nula que plantea, siempre acuérdense, la hipótesis nula siempre es la que está hablando de igualdad, ¿no es cierto? Porque ustedes tratan de probar diferencia. Entonces, de todos estos, ¿cuál habla de igualdad? Dice que no hay diferencia en la efectividad de ambos. Esa es la mejor respuesta. Esta salía al toque. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya están catatónicos otra vez. Ok, y ahora sí viene lo que con paciencia avanzamos ayer y se supone que les venía hoy día, ¿no? Y por sorpresa todos casi se desmayan cuando vieron las primeras preguntas. Claro que el examen les viene variadito. Ok. Digamos, infarto de miocardio versus ¿qué están comparando? ¿Qué cosas están midiendo? ¿Qué cosas están usando en este infarto de miocardio? Un gol estándar, ¿que cuál es? La autopsia. ¿Contra qué prueba? El diagnóstico clínico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prueba? El diagnóstico clínico. Está dibujado bien. Ok, entonces con estos valores, que ustedes lo tienen en sus hojas de exámenes, vamos a poder calcular todo lo que nos preguntaron después. Son varias preguntitas, que básicamente es para hacer el ejercicio ahora. Ok, con esos valores, ¿el valor predictivo cuál va a ser? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Valor predictivo positivo. ¿Qué casilla es la que manda como numerador? La casilla D, ¿no es cierto? Los verdaderos negativos. No. ¿Valor predictivo qué? Ah, no les dice cuál. Ah, no hay clave, no hay respuesta. Claro, tienen que decirles qué valor predictivo es. A ver, el valor predictivo, si es positivo, y nadie preguntó, ¿no? Todos sabían que era positivo, ¿no? Qué bueno. A ver, suponiendo que es positivo, ustedes hacen 160 entre 240, ¿no es cierto? 16 entre 24 es... Eso es 2/3, ¿no es cierto? 66%. Ese sería el valor predictivo positivo. ¿Había clave? No. ¿Y valor predictivo negativo? ¿Cuál sería? 720 entre 760. ¿Cuál es la respuesta? Tampoco hay. Entonces, la respuesta era la E. Ahí la respuesta mal. Ok, la respuesta es la E, ninguna de las anteriores. Ok. A partir de estos datos, los que estamos viendo en el cuadro, la frecuencia de infarto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A partir de esos datos, la frecuencia de infarto al miocardio diagnosticado por autopsia, ¿cuál será? 20%, ¿no? Porque está fácil, ¿no? Es la prevalencia. No sirve para eso el estudio normalmente, si están validando una prueba diagnóstica. Pero si tienen esta situación en una población, calculan fácilmente la frecuencia de casos, ¿no? Entonces sería 20%. La siguiente pregunta dice, ¿la sensibilidad del diagnóstico clínico es 160 sobre 200, o sea, 80 sobre 100, 80%. ¿Sí? Todo eso al ojo ya, ¿no? Ni siquiera sin pensar. Al final les voy a hacer la pregunta fea. Sigamos, 14. Si la probabilidad de tener infarto de miocardio antes de hacer el diagnóstico clínico era 30%, ¿cuál será el odds pretest?
Ahí, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Ok, le dicen, la probabilidad de tener infarto de miocardio antes de hacer el diagnóstico clínico era 30%. ¿Sí? Probabilidad. Odds, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el odds? El odds es la probabilidad de que algo ocurra versus la probabilidad de que algo no ocurra, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Es una forma de expresar. Es la comparación de dos posibilidades, lo que expresa un odds. Ok, ¿les faltan datos? Hay que hacer regla 3 simple. Pero ¿cómo le hacemos? A ver. Tienen un odds de que ocurra. No, tenemos que calcular, se los voy a traer desarrollado. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Creo que en un mes más o menos. Les voy a tener desarrollado todo. Por fórmula. Creo que sí. Pero lo que hacíamos calculábamos por regla 3 simple, me acuerdo calculado. Pero por fórmula no me acuerdo cómo salía. ¿Lo tienes ahí? ¿Cuánto te sale? Ya. No hay clave. Ok, vamos a calcularlo entonces. A ver si de repente no, por fórmula de repente no nos da, ¿no? Tiene que usar la fórmula de prevalencia para calcular el odds pretest y el odds post-test, ¿no? Ambos deberían salir. Y en el segundo caso les piden lo mismo. La probabilidad de tener infarto en miocardio antes de hacer el diagnóstico era 30%. ¿Cuál será el odds post-test? Esa vamos a dejarla pendiente, ¿ya? Ahora, para la probabilidad post-test, trabajamos con los odds, ¿no es cierto? O podemos trabajar con los likelihood ratio también. Sabiendo la probabilidad pretest, teniendo el likelihood ratio o la cociente de probabilidades, nos salen los post-test. Ahora, ¿pueden calcular el cociente de probabilidades? Sí, porque tienen toda la tabla. ¿No es cierto? ¿O no? Sí, la pregunta es acá, si le dicen probabilidad post-test. Ya tienen ustedes una probabilidad pre-test que les dijeron 30%. ¿Sí? Les están diciendo que una probabilidad pre-test de 30%. Ustedes para calcular la probabilidad post-test, ¿qué necesitan? El cociente de probabilidades. ¿Se acuerdan? El cociente de probabilidades hace que ustedes puedan calcular la probabilidad post-test. Exacto. Sensibilidad sobre 1 menos especificidad es lo que nos daría el cociente de probabilidades positivo. Y entonces en este caso la probabilidad post-test podría ser calculada a partir de eso. Pero la forma más fácil obviamente es con, no sé si se acuerdan ustedes, el nomograma de Fagan, que es un dibujito, con 3 columnas de valores, uno hace una reglita y se acabó. Si no, otra vez fórmula. Lo único que tendrían que saber es, ok, si ustedes tienen un likelihood ratio o un cociente de probabilidades alto, su probabilidad post-test de 30 debe subir bastante y sale positivo. Pero si el likelihood ratio es bajo, su variación va a ser mínima, va a subir muy poco.
Entonces podrían aproximar los valores sin tener nomogramas, sin hacer fórmulas mayores, solamente sabiendo los cocientes de probabilidades. ¿Sí? O sea, podrían acercarse. De eso mejor les voy a traer una lámina o una presentación chiquita con 3, 4 slides para que se entienda más fácil. Ese es más rayadito. Pero, ok, recordando, nosotros teníamos una probabilidad pretest. Si tenemos un cociente de probabilidades positivo y ese cociente sale, digamos, por 10, el cambio va a ser grande. Si el cociente me sale más o menos cerca de 3, el cambio va a ser chiquito. Entonces de 30 puedo pasar hasta 60, 70, como puedo quedarme en 35, 40. Fíjense que acá los valores están bien separados. El único que está por encima del 30% es la C. Y el único que está lejos es el otro, el del 80%, ¿no? El problema es que acá tengo un NA, eso no les va a permitir champear, ¿sí? Pero en el examen, en realidad no les viene ningún NA. Ustedes casi no necesitan calcular. Solo basta saber cuál es su sensibilidad, que ya lo tienen, cuál es su especificidad, que ya la tienen, calculan su cociente de probabilidades. ¿Cuál sería el cociente de probabilidad positivo acá? ¿80% le sale el cociente de probabilidades? No. ¿El cociente de probabilidad cuánto sale? La sensibilidad es 80%. ¿Y la especificidad? La especificidad está en 90%, ¿no? ¿Cuánto sale entonces el cociente de probabilidades? El positivo sale 8, porque sale 80 arriba por ciento y abajo sale 100 menos 90, 10. 80 sobre 10, 8. Su cociente de probabilidades es 8, está cerca de 10, o sea, debe mejorar bastante. Si no hubiera este E, que es NA, 33% no es nunca el valor. Debería ser el que se aleja más, podría ser 80, 70, una variación así, ¿no? Pero eso habría que ver en tablas. Pero se dan cuenta, no necesitan calcular, solo necesitan saber más o menos cuáles son los valores. Yo les voy a traer una serie de ejercicios para la siguiente sesión, para que veamos rápidamente sin que calculen demasiado. ¿Sí? Ahora, si hacen... para el negativo, recuerden que es bien sencillo para estos casos calcular el cociente de probabilidades. Y que depende cuánto les sale más o menos, ustedes ya saben que van a hacer un cambio grande o un cambio chiquito. Ya ni siquiera tienen que operar muchas veces. En este caso, si no había NA, podían marcar una respuesta. Ok, entonces eso quedamos pendientes para verle un nuevo ejercicio. Ok, ¿paramos un ratito? No paramos. Ya, entonces vamos a pasar a las preguntas de muestreo. Punto para todos, dicen. Vamos a pasar a compartir otro archivo. Ah, no me deja compartir el Word, la canción. Bueno, vas a tener que seguir con el examen, ¿ya? Porque no me deja abrir el Word. Ok, entonces vamos a continuar con el examen nada más. En una prueba diagnóstica, en la pregunta 17, me preguntan por lo verdadero. La seguridad está dada por la sensibilidad y la especificidad. ¿Eso es cierto? ¿Seguridad? Seguridad son valores predictivos, ¿no? Entonces, esa es falsa. B, la validez es medida por los valores predictivos. Tampoco.
La validez es el grado en que un test mide lo que se supone debe medir. Eso es validez. Esa es la definición de validez. Entonces esa es la verdadera. La validez es el grado en que un test mide lo que se supone debe medir. ¿Y eso está dado por qué? Por sensibilidad y especificidad. La respuesta es la C. La D dice, ¿la validez está influenciada por la prevalencia de enfermedad? No, la validez es una propiedad o una cualidad intrínseca de la prueba diagnóstica. ¿Sí? No tiene nada que ver con la población. Entonces la respuesta, la única correcta, es la letra C. En la pregunta 18, sí, vamos a ver el examen en realidad. No levanta el Word la presentación. Si al calcular el coeficiente de correlación entre dos variables X e Y, ¿se acuerdan? Coeficiente de correlación, si le dice R igual 0.2, ¿qué cosa pasa? Sin ver las alternativas. ¿Hay buena o mala correlación? Mala. ¿Y es positiva o es negativa? Positiva. Entonces mala pero positiva. Entonces la pendiente de la recta va a ser grande, va a ser pequeña. No se sabe. La pendiente de la recta no se sabe. Muy bien. ¿Se acuerdan? Yo solo sé que es positivo o negativo. No sé cuán grande, cuán chico es. Entonces la primera que dice la pendiente de regresión es pequeña, mal. Después me dice, la pendiente es grande, tampoco, están mal esas dos. Después me dice, X e Y están poco relacionados. ¿Eso es cierto? Sí, ¿no es cierto? Porque el valor es 0,2. Aunque cuando X decrece, Y tiende a crecer. ¿Eso es cierto? Acá está hablando de una relación inversa, sería negativo, y nosotros tenemos positivo. Entonces eso también es falso. El modelo lineal de regresión explica el 20% de la varianza de una variable cualquiera en función de la otra. ¿Qué hacemos? Esa es la respuesta. Porque estamos explicando solamente el 20% de cómo varían estas variables una con respecto a la otra. ¿Sí? O sea, mi modelo solo explica el 20% de las situaciones. ¿Se dan cuenta? Ese es el coeficiente de correlación finalmente. Me está explicando solo el 20% de las situaciones ocurridas. Ahora, ¿el modelo lineal explica el 80%? No, pues no es el contrario, no es el inverso, no hay nada de eso. Acá es el número que tengo es lo que me explica este valor. Entonces la respuesta es la letra D. Pregunta 19. Si calculo el coeficiente de correlación entre dos variables, X e Y, y tenemos un R de igual menos 0.5, ¿qué puedo decir? A ver, la A dice que el coeficiente de determinación es R igual menos 0,25. ¿Está bien? Está mal porque le pusieron un negativo adelante. Si le decían el coeficiente de determinación es 0,25 era verdadero. Entonces en este caso está mal, es falso. La B, el coeficiente de determinación no puede ser menor a 0. Eso es verdadero, ¿sí? No hay negativo. Y no tiene nada que ver con el resultado, tiene que ver con una verdad. El modelo lineal no explica la relación si es en referencia a un modelo biológico. No estamos hablando de eso. El modelo lineal de regresión no es de tipo lineal. El modelo de regresión es de tipo lineal, al contrario, ¿no? El de correlación y el de regresión también. El coeficiente de determinación no se puede calcular por ser R negativo. No, sí se puede calcular, lo que pasa es que han puesto un valor irreal, ¿no? Entonces la única respuesta correcta es la B. 20. La inferencia de un estudio depende básicamente de ¿qué cosa? ¿De qué depende la inferencia en cualquier estudio? ¿De la muestra? ¿Qué cosa en la muestra hace que yo pueda hacer inferencia? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Que la muestra sea representativa. De eso depende. Entonces vamos a ver. La inferencia de un estudio depende básicamente de la validez interna. ¿Eso tiene que ver con la muestra representativa? No. ¿Validez externa? Sí, claro. La validez externa es justamente la que está dada por una muestra representativa. ¿Se acuerdan? Entonces la B era la correcta. La validez externa va a ser que yo pueda hacer inferencia. Ok, acá podría haber una discusión.
¿Un muestreo probabilístico mejora mi validez interna? No, pero mi validez externa sí. El muestreo probabilístico va a mejorar mi validez externa. O sea, podría ser discutible hablar del muestreo probabilístico, pero cantada es la respuesta de validez externa, ¿sí? Ahora, muestreo no probabilístico, eso sí, por ningún lado, ¿no? Entonces, la mejor respuesta es la B, validez externa. Respuesta discutible es la que habla de muestreo probabilístico, ¿sí? 21. Un sujeto tiene la probabilidad igual y conocida de ser seleccionada. ¿Eso qué tipo de muestreo puede ser? El aleatorio simple. Es la misma probabilidad todos de ser seleccionados y es una probabilidad conocida, ¿no? El aleatorio simple es la letra A. 22. Son métodos de un muestreo no probabilístico, excepto, o sea, me dicen uno probabilístico. ¿Cuál de todos estos es probabilístico? El polietápico debería ser un probabilístico, ¿no? Que tiene una combinación de muestreos normalmente probabilísticos. El resto, bueno, conveniencia, juicios, cuotas, bola de nieve, todos son no probabilísticos. La respuesta es la E. 23. Es el único que permite obtener estimaciones del error muestral. ¿Cuál me permite obtener errores de estimación de error muestral? ¿Quiénes me permiten calcular? ¿Solo el sistemático? Error muestral, ¿se acuerdan? ¿Qué me permite calcular el error? ¿Cuánto fallo yo al momento de hacer el muestreo? ¿Los no probabilísticos me permiten calcular el error muestral? No, porque no probabilístico no sé qué pasa. Los probabilísticos sí, ¿no es cierto? Todos en realidad tienen un valor para error. ¿Y cuántos de acá son probabilísticos? Todas, entonces. Es necesario para hacer inferencia de los datos muestrales a la población. ¿Cuál es necesario para hacer la inferencia? Para hacer inferencia, ¿qué necesitan? Validez, ¿no es cierto? ¿Hay algo sobre validez aquí? No, ok, entonces estamos hablando de otro concepto. ¿Para qué sirve el intervalo de confianza? Ya me atoré. ¿Para qué sirve el intervalo de confianza? Ok, vamos a hacerlo simple y general para cualquier tipo de estimación. Cuando ustedes hacen cualquier tipo de estimación, ustedes dicen, ok, mi RR, mi OR, cualquier estimación que ustedes calculen, van a obtener un valor puntual, un número. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes repitieran ese experimento 100 veces? Va a variar, no siempre va a ser el mismo número. Entonces, cuando ustedes hablan de intervalo de confianza, están tratando de decir algo así como, ok, yo repito 100 veces este estudio y ese valor puntual va a estar en este rango, entre este valor y este otro valor. Pero, ojo, el 95% de veces, porque siempre el azar, que puede ser el 5%, puede estar fuera de ese rango. ¿Sí? Entonces, mi intervalo de confianza me dice una zona de seguridad en la cual va a caer ese valor de estimación puntual, si es que yo repitiera el experimento. Ahora, ese detalle va a permitir que yo pueda hacer inferencia de los datos muestrales a la población. Mi intervalo de confianza tiene que ver con que yo pueda hacer inferencia o no. Es un criterio bastante sutil, no es algo que me determine. A ver, las pruebas de hipótesis. ¿Qué cosas son las pruebas de hipótesis? Tengo dos, ¿no es cierto? Tengo dos hipótesis que planteo, ¿no? Yo pruebo normalmente una de ellas.
Yo quiero asegurarme que la alterna es la correcta, ¿no? Y trato de rechazar la nula. Pero las pruebas de hipótesis sirven para decir si yo voy a decir que hay una relación o no hay relación entre dos variables. Eso es lo que al final voy a tratar de afirmar yo. Ahora, ¿esas pruebas de hipótesis me van a permitir a mí hacer inferencia? No, no tiene nada que ver con la validez externa o la extrapolación de resultados. El análisis de la varianza ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la varianza? ¿Qué hace la varianza? La varianza es la variabilidad, ¿no? Es una medida de dispersión de ese valor, de esa estimación, ¿sí? Que está dado básicamente a nivel de quién, de la población o de la muestra. La varianza, ¿cuál es el valor de dispersión esencial para variables continuas en la muestra? La desviación estándar. Cuando hablamos de población, ¿estamos hablando de qué? De varianza. Ok, pero empecemos. Esa varianza me va a decir que yo pueda, o sea, ¿es necesario para hacer la inferencia de los datos muestrales a mi población? ¿Sí o no? Ok, acá el problema es que la pregunta no es muy clara, porque si yo hablara esencialmente de hacer inferencia, lo más importante para hacer inferencia, ¿qué cosas son? Dos cosas. Primero, que yo puedo extrapolar resultados, y segundo, yo podría hablar de resultados válidos. Para extrapolar resultados, ninguno de estos criterios es muy bueno. Para validez, sí podría yo utilizar el intervalo de confianza, podría hablar de las pruebas de hipótesis, y esta podría hablar del análisis de varianza, de todas, pero en realidad no hay una buena respuesta, ¿sí? No hay ninguna, pues. Entonces no es una buena pregunta. Ahora, cuanto mayor sea la muestra, mayor será el error de muestreo. Pregunta 25. A mayor tamaño de muestra, el error de muestreo disminuye. ¿Por qué? Ya tenemos la respuesta. Con saber que disminuye ya tenemos la respuesta, que es la B. ¿Por qué? A mayor tamaño muestral representamos mejor a la población, ¿no es cierto? Eso es casi por sentido común. Ok, pregunta 26. El error estándar o error típico muestral, ¿qué cosa es? ¿Es un parámetro de dispersión? ¿El error estándar es una medida de dispersión? ¿Es una medida de dispersión de un estadístico? ¿De qué estadístico? ¿Es diferencia entre el estimador y la estimación? ¿Qué nos va a hacer? ¿Cuál es el estimador? ¿Y cuál es la estimación? ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Qué cosa es un estadístico? El estadístico normalmente es un valor resumen que me expresa un comportamiento de mis datos, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? La estimación es como yo me acerco a ese valor real. El estadístico se viene a dar normalmente en donde, en la población generalmente, ¿no? Yo quiero llegar a la población. Entonces yo voy a estimar ese valor normalmente a través de mi muestra, ¿sí? ¿Qué ocurre? Mi muestra y mi población normalmente pueden tener una diferencia. ¿Se dan cuenta?
Yo, según mi muestra, porque no puede ser exacta, puedo acercarme al valor real de la población. Pero esa diferencia, ese es el error que yo voy a tener muestral al final, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ¿a qué me refiero con error estándar o error típico muestral? Lo primero que estoy viendo es, ok, ahí estoy hablando de diferencia entre dos valores, ¿sí? Es mi posibilidad de equivocarme. Entonces, lo primero que va a morir, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la primera respuesta? La respuesta que es absurda de todas esas, ¿cuál es? Absurda es la E, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Ya nos quedan 4, o sea, 25% de posibilidades. Ok, ¿cuál más vamos a anular? Fíjense, ya les dije que lo que queremos estimar, nosotros lo que queremos calcular en este momento, ¿qué cosa es? La diferencia que hay entre lo que yo calculé en la muestra versus lo que es la población, que eso es el error estándar, ¿no? Si eso se da, ¿qué estoy calculando? ¿Cómo se llama en la población ese valor? Estadístico, que puede ser cualquiera. Y en mi muestra es lo que yo estoy calculando o lo que yo estoy estimando, ¿no es cierto? Entonces, mi error va a estar dado ¿por qué? Por esa diferencia entre estos dos valores. ¿Y algo me expresa eso? ¿Alguna de estas alternativas? Solo la C. Entonces, lo que voy a estar haciendo es calcular ¿qué cosa es? La diferencia entre mi estimador en el estadístico y lo que sería mi estimación. Estadístico en realidad sería el término. Un estadístico dispersión de una muestra, ¿qué cosa es? La varianza podría ser. No, pero en la muestra podríamos estar hablando de qué? De deviación estándar, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta 27 me dice, ¿la desviación estándar es una medida de variabilidad de los datos? ¿Sí o no? ¿Qué cosa era la desviación estándar? Es una medida de dispersión, ¿no es cierto? Si es una medida de dispersión, me dice cuánto van a variar los datos. ¿Sí? Entonces esta desviación estándar sí es una medida de variabilidad de los datos. ¿Es una medida de tendencia central? No. ¿Calcula la estimación bruta del parámetro? No, no es tendencia central, no es un valor. ¿Es un parámetro de la muestra? Tampoco. Entonces la respuesta en realidad es que es variabilidad de los datos. 28. La muestra es un subconjunto de la población que es necesario para hacer estadísticas. ¿La muestra es necesaria para hacer estadísticas? No. ¿Es lo más representativo de la población? Debería ser, pero no necesariamente, porque puede ser una muestra no representativa. ¿Es un subconjunto al azar de la población? No siempre. ¿Es un subconjunto de la población seleccionado para estimar el dato poblacional? Sí, siempre hacemos una muestra para eso. Lo que no sabemos es con qué garantía lo vamos a conseguir, ¿no? Y entonces, cuando ya hablamos de muestreo aleatorio, que es la pregunta 29, entonces sí estamos diciendo que es aquel que se escoge al azar, es el que se selecciona a cualquier individuo para la muestra, es todo individuo de la población cuando tiene la misma probabilidad de resultar seleccionado. Ok, eso es un muestreo aleatorio. La C es la respuesta correcta. Y es la selección de individuos. ¿Qué cosa es la selección de individuos según aparecen? Es una muestra por conveniencia, ¿no? Van llegando y yo los voy incluyendo, los voy incluyendo, los voy incluyendo. Eso es por conveniencia. Entonces la respuesta es la C. La 30. Selecciona las unidades de muestreo empleando un intervalo de medida constante sobre el marco muestral. ¿Quién hace eso? ¿Se acuerdan? Hace un intervalo. Primero selecciona en grupos
y luego escoge un intervalo que se mantiene, ¿no? Para determinar cada sujeto en cada subgrupo o en cada intervalo. En realidad es cada intervalo. Y eso lo hace solamente el muestreo sistemático. ¿Cuál es? La B. 31. Las reglas que debo cumplir para una técnica adecuada de muestreo por conglomerados, ¿cuáles pueden ser? Excepto. Ok, entonces tengo que ver cuál es la falsa. ¿Todos los elementos de la población pertenecen solamente a un conglomerado? No necesariamente, puedo hacer 1000 conglomerados diferentes. Pero cuando yo armo los estratos o los conglomerados, para una característica debe pertenecer solamente a uno, no puedo pertenecer a dos. ¿Sí? Ok, cuando hablo de varios conglomerados, varias características, pueden estar cruzados, pero por cada una de las características yo debo pertenecer solo a un grupo. ¿Sí? Eso es lo ideal. Ahora, ¿se debe aproximar el número de elementos de cada conglomerado? ¿Los conglomerados tienen que ser aproximadamente parecidos o no? ¿Se acuerdan? Cuando yo hablo de estratos, los tamaños de los estratos no son similares. Cuando hablo de conglomerados, ¿son similares los grupos? Tampoco, son grupos que por alguna definición los junto, pero no tienen que ser del mismo tamaño necesariamente. Deben ser de tamaño pequeño para disminuir los costos de recolección, los conglomerados. ¿Cómo funcionan los conglomerados? Yo pongo un grupo aquí y todo ese grupito representa algo, y yo podría trabajar con cada uno de los grupos seleccionados, pero no necesariamente es un tamaño pequeño. Ahora, lo ideal obviamente es que sí sea pequeño, pues para que me cueste menos, ¿no? La homogeneidad y heterogeneidad entre conglomerados es muy importante. ¿Qué pasa si los conglomerados son diferentes? Si elijo uno o elijo el otro, voy a tener diferentes resultados. Pues debo tratar de que sean similares, ¿no? Y la distribución del tamaño de muestra se realiza porcentualmente según tamaño de cada estrato. ¿Quién hace eso? El estratificado hace eso, no el conglomerado. El conglomerado no hace proporciones de tamaños. El estratificado sí. El estratificado sí necesita saber los tamaños de cada grupo para poder representarlos adecuadamente. El conglomerado no. Justamente lo discutimos al inicio, ¿no? Decía, se debe aproximar el número de elementos de cada conglomerado. Sí, más o menos, pero no necesariamente. Sería bueno, pero el conglomerado no logra hacerlo. El estratificado sí. Entonces, la última alternativa dice, esta alternativa no es cierta, pues no corresponde, porque eso sí es una característica solamente del estratificado. La única falsa realmente es la alternativa E. La E es la única falsa. 28. La D. La D. 28D. D. 28 es la D. Que la muestra es un subconjunto de la población que es seleccionado para estimar un dato poblacional, ¿no? Eso es lo único que se cumplía, el resto no necesariamente se va a cumplir. Ok. Hemos visto un poco pruebas diagnósticas, hemos visto un poco de muestreo en general y hemos recordado algunas cosas de estadística muy generales todavía, ¿no? Creo que hay una revisión más sobre esto. Y ahí lo que vamos a ver básicamente va a ser qué pruebas son paramétricas, cuáles no son paramétricas, cuándo utilizo, cuándo no utilizo, en cada caso. Sí, básicamente para eso. Bueno, yo les agradezco la paciencia que han sobrevivido hasta ahora. Gracias.